Únicamente Tertuliando es un programa coproducido por Tertulia Académica Virtual, la Facultad de Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ETITC de Colombia, e IDIA de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez. Este espacio ofrece entrevistas exclusivas con referentes destacados del ámbito académico, tecnológico y científico, generando un diálogo interdisciplinario que conecta ideas, experiencias y visiones sobre los desafíos contemporáneos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Esto es Únicamente Tertuliando, un programa que esperamos que llegue a ustedes de una forma cercana, cálida, por supuesto que también profesional, pero personal, porque las personas, los invitados que tenemos presentes y aquí especialmente con nosotros, creo que nos vienen a motivar, a enseñar a través de sus acciones y también de su propia voz. ¿Cómo han sentido su evolución? ¿Cómo han sentido su historia personal? ¿Cuál es su visión del mundo de la academia? ¿Cómo podemos contribuir a estos cambios? Y tantos otros elementos que finalmente, tanto para los jóvenes como para quienes ya llevamos un poquito más en el mundo, nos sigue ayudando, guiando y dando luz a nuestros propios pasos. Así que, sin más demora, este programa, por supuesto, es producido por Tertulia Académica Virtual, por supuesto con la colaboración de la Facultad de Mecatrónica y por supuesto también con la Universidad, ¿no es cierto?, Ignacio Castro Pérez del estado de Zacatecas, México, a través de su Centro de Inteligencia Artificial, IDIA. Y tenemos hoy a una invitada que a mí me provoca mucho orgullo tener, que de verdad es una mujer con todas las letras, una profesional que nos enseña cómo es el crecimiento personal, pero también abrirle las puertas a otras personas en el camino. Nos honra tenerla aquí con ustedes y sin más demora, por favor, preséntese para que la podamos conocer. Con ustedes, la decana. Bueno, para todos un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación, por esa entrada y esas palabras que también nos animas a todos, pues, a seguir construyendo dentro del conocimiento y dentro de la academia, dentro de todos estos lazos institucionales que son tan importantes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, de verdad que es un sueño cumplido. Esto era un poco la historia del Mesías, sabíamos que iba a llegar, pero no sabíamos cuándo. Así que estábamos ahí, pero nerviosos un poco y felices también por otra gran parte, así que me alegro que lo pudimos cumplir. Y traemos algunas preguntas que esperamos que las personas al recibirlas y sientan su mensaje, también sientan un llamado a la acción, ¿no es cierto?, a contribuir en esta transformación. Así que, si le parece, nos podría empezar contando un poquito acerca de su trayectoria personal, profesional, de cómo llegó aquí, decana, porque decana es una palabra muy grande, ¿no? Pero yo creo que la completa en todas sus letras. Así que, si nos pudiera contar más. Claro que sí. Bueno, quiero contarles que soy, sí, actualmente decana de la Facultad de Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Yo soy química de formación, yo no soy ingeniera, yo no soy licenciada, yo soy química de formación en ciencias. Y el camino de la ciencia y la ingeniería no fue realmente algo casual. Fueron muchos años de estudiar intensamente, de trasnochar. A todos nos toca igual en este camino de equivocarme también y de volverlo a intentar muchas veces. Cuando salí de la universidad del pregrado, hacíamos trabajo de grado, tesis en investigación porque nos formamos en ciencia. Y en esa época trabajé con el profesor Moisés Wasserman, en ese momento era decano de la Facultad de Ciencias, y con él entré a un mundo que me pareció fascinante, es la bioquímica unida a otra disciplina que se llama bioinformática. Y en ese momento, en esa época, para la ciencia había un hito muy importante, y estamos hablando como del año 2000. En el año 2000 se lanzó un artículo simultáneo en dos revistas y ese artículo fue,
digamos, un antes y un después en la ciencia, porque era el artículo del proyecto Genoma Humano. Entonces, alrededor de esto aparecieron, digamos, muchas posiciones, ¿cierto? La ciencia va a jugar a ser Dios, van a crear un superhombre, todo eso frente a esa publicación. Y pues 26 años después no tenemos superhombres, ¿cierto? No desaparecieron las enfermedades porque había un camino muy importante a seguir y que lo estaba abriendo precisamente esa disciplina que se llama bioinformática. Ese fue como mi primer acercamiento a algo que es muy importante en ingeniería, que se llama interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque en la bioinformática y con este entorno, digamos, de la ciencia en ese momento, se tenían que conectar la biología, la bioquímica, los datos, las matemáticas, la estadística para poder interpretar toda esa información. Solo que en ese momento, pues no lo llamábamos de esa manera, interdisciplinariedad. Luego, recién me gradué del pregrado, entré a trabajar a una industria de alimentos para animales, ¿sí? Y claro, eso fue muy controversial entre mis compañeros químicos que también se graduaban conmigo, porque ¿qué hace una química en la industria? ¿Sí? Nosotros nos formamos en ciencia, en investigación, ¿qué va a hacer en la industria? ¿Sí? Pero claro, yo creo que la pregunta era un poco distinta, ¿sí? Tal vez la pregunta de fondo y la pregunta verdadera es, ¿cómo va a ser para traducir conocimiento científico, que es ciencia básica, Tal cual. en un proceso industrial que es ciencia aplicada? ¿Sí? Y es Desafío. extraño porque son dos cosas que deben conectarse, pero cuando nos formamos en ciencia no sentimos la conexión y cuando nos formamos en ingeniería sentimos que no hay conexión. Pero haber entrado a la industria fue algo muy, muy interesante porque yo inicié en el laboratorio en esta industria, pero luego terminé de cabeza en la planta de producción y aprendiendo pelletizado, automatización, procesos de extrusión, PLCs con personas con muchísima experiencia en la industria, pero yo venía formada de ciencia, ¿sí? Entonces llega un momento en que uno dice, esto ya como que empieza a sentirse como más ingeniería que muchas cosas. Es decir, ahí es donde uno comienza a pensar que se conecta definitivamente la ciencia básica con la ciencia aplicada, ¿sí? Porque a la final la ciencia básica se necesita porque es el conocimiento que voy a aplicar en el mundo real, ¿cierto? Así es. Y digamos que desde el punto de vista químico, pienso que se pueden explicar muchísimas cosas en el entorno industrial. Esta etapa fue realmente para mí increíble, aprendí muchísimo, ahí duré bastantes años y nace mi primera hija. Y el nacimiento de mi primera hija fue como un clic, ¿sí? Un cambio. Volví nuevamente a la academia a hacer la maestría. Por supuesto, la hice también con el profesor Wasserman. En este momento ya era rector de la Universidad Nacional. Y claro, 5 años después, esta disciplina de la bioinformática ya era una disciplina muchísimo más robusta. Ahí cuando hice la maestría, y es una época que me gusta mucho recordar, porque hacer una maestría con bebé a bordo todos los días, porque mi hija me acompañó a todas las clases de la maestría, pero también al tiempo de trabajar, porque la familia demanda muchas cosas que requiere. Entonces, trabajé en simultáneo con mi esposo ahí en el departamento de química en una sala de cómputo Linux. Y esa sala de cómputo Linux era el orgullo del departamento, porque hay que decirlo, por aquella época el sistema operativo Linux pues no era el más popular entre, digamos, los que usaban computadoras, no era muy popular. Entonces era realmente algo bien interesante y ahí se conectaron como muchas cosas con la maestría y el trabajo, porque era tener mucha disciplina, ¿cierto? Era estudiar muy fuerte, era trabajar, era construir familia, que no es algo fácil, pero también era interconectar muchas cosas.
Ya no era solo la química, sino era la biología, la computación, la estadística. Entonces, encontrar ese punto de intersección fue muy interesante. Luego pasé a trabajar en el departamento de física, ahí en la Universidad Nacional, en el laboratorio de resonancia magnética nuclear. Y eso fue como otro nivel, porque, claro, cuando yo me formé en química, en mis clases yo aprendí a leer los espectros de resonancia magnética para analizar compuestos químicos, a interpretarlos, pero era otra cosa distinta estar programando el equipo de resonancia magnética, corriendo muestras, apropiándose de la tecnología, y que en ese momento aquí en Colombia solo teníamos 2 equipos de estos en el país. Son equipos de una tecnología que me parece todavía fantástica porque generamos campos magnéticos sumamente grandes con un superconductor que mantenemos a una temperatura cercana a los 0 Kelvin. Esto es como menos 273 grados centígrados. Eso es mucho frío. Y teníamos solamente 2 acá en el país. Entonces, para mí eso fue una experiencia increíble y un acercamiento a, digamos, a estos desarrollos fantásticos. Y digamos que ahí había un punto importante también al que quisiera llegar, porque una cosa es cuando uno entiende el concepto, tiene el concepto, pero cuando une el concepto con la técnica, el tipo de preguntas que uno puede llegar a hacerse es muy diferente, ¿sí? Y comienza a abrirse otro camino para poder aplicar esa ciencia básica luego en el mundo real. Y luego ya termino la maestría y voy a la docencia, ¿sí? Es algo, a mí me gusta muchísimo la docencia, me gusta mucho dictar clases, me encanta, porque es muy difícil cuando uno está en el día a día mirarse como desde afuera su estructura de pensamiento y pensar, debo reorganizarla, debo reestructurarla para que me funcione mejor. No es tan fácil, ¿sí? Y no es un ejercicio que uno haga todos los días. Pero cuando se está enseñando, las preguntas de los estudiantes le obligan a uno a mirarse hacia adentro y decir, no, como yo lo entendía, no es la mejor forma. Hay que reorganizarla para poder dar respuesta a esa pregunta y eso genera como esos elementos que en la teoría de la complejidad se llaman como emergencia. Yo tengo todo en mi mente, tengo conceptos, pero si yo los reorganizo, pueden aparecer cosas nuevas, ¿sí? Y surgían preguntas en clase por traer una colación. Una vez estaba en una clase de química orgánica y uno de los estudiantes preguntó lo siguiente. A ver. Es muy loco pensar que me voy a hacer unos zapatos de chicle. Claro, los compañeros rieron, sí, en ese momento parecía gracioso, pero no me pareció tan descabellado, ¿sí? Claro. Para hacer cortico, digamos, la historia, 2 años después, en el 2020, junto con este estudiante y 2 compañeros más, radicamos una patente porque desarrollamos con su idea inicial que parecía, digamos, traída de los cabellos, radicamos una patente porque desarrollamos un método para generar materiales muy resistentes a partir de goma de mascar. Entonces hicimos algunas pruebas desarrollamos bandas de llantas, probamos también suelas de zapato. Entonces, no, esas preguntas son las que hacen que uno también se pueda reestructurar muchas ideas que inicialmente uno dice, no hay camino, ¿sí? La academia tiene otra cosa muy interesante y es esas conversaciones con los colegas. Tal cual. ¿Sí? Alguna vez una profe colega me decía, llegar a la academia es tener la oportunidad de tomarse un café y convertir ese café en un teorema. Entonces, hablar con los compañeros es increíble. Por ejemplo, en alguna época en la academia
conocí a una colega ingeniera química y planteó una idea así como, profe, tengo una cantidad de capachos de uchuva, es decir, la hojita que recubre el fruto de la uchuva, los tengo secos y yo he extraído de ahí aceites. ¿Será que podemos hacer algo con eso? A mí me encantó la idea, ¿sí? Y comenzamos a usar muchísimas técnicas de analítica instrumental para poder ver qué había allí. Pero había algo que no conectaba entre los resultados y estaba en una clase de biología y justo en esa clase explicaba algo como cómo es la estructura de la hoja, porque estaba explicando fotosíntesis, y yo misma en clase dije, esta parte de la hoja se llama cera cuticular. Y ahí se rebobinó todos los resultados que teníamos de los análisis y ya empezamos a entender de dónde provenía todos esos aceites que se habían extraído y terminamos en un excelente artículo. Eso, digamos, me encanta de la academia, esas conversaciones también con los colegas. Y en medio de esta época de la docencia, hubo un momento en que regresé a la industria y entré otra vez a la industria de alimentos balanceados en una nueva compañía. Allí conocí a un líder increíble, era el gerente general de la empresa, pero él me comenzó a enseñar muchas habilidades que él tenía y cómo manejaba el liderar equipos, el conversar y negociar con competidores, con proveedores, con aliados, porque las conversaciones en cada uno de esos escenarios son muy distintas, ¿sí? Digamos, la forma en que se desarrollan las ideas son distintas para lograr los diferentes objetivos. Eso me encantó porque luego me respaldó para que fuera a aplicar todo lo aprendido. Entonces, esa época me gustó muchísimo. Qué Y hace maravilla. 2 años estoy acá en la ETIC, muy feliz. La Escuela Tecnológica es una institución educativa pública acá en el país. Y siento y creo firmemente que la educación pública es de las mejores formas para construir país, ¿sí? Entonces llego a la TIC con ese deseo y me convenció, me llegó digamos, al sentir esa idea que se propone siempre acá en la escuela. Aquí en la escuela se propone la idea de aprender haciendo y enseñar demostrando. Me gustó muchísimo porque yo creo que así podemos realmente construir nación desde cada uno de esos jóvenes y cada una de las personas que quiere ingresar a la academia. Y desde el inicio, la ETIC fue como un gran abrazo. Cuando yo llegué, y quiero contarles una infidencia, cuando llegué el primer día a trabajar acá en la escuela, me dijeron que me asignaban la responsabilidad de guiar un semillero de investigación. Y me dijeron que el semillero se llamaba Mujeres y Materialidad. Y debo confesar aquí, y que no salga de todo el público, que Claro. yo ese día escuché mujeres y maternidad. Entonces yo decía entre mí, yo, bueno, tengo 2 hijas, yo tengo experiencia ahí también, bueno, lo hacemos, ¿sí? Pero no, era materialidad. Y me dijeron que su idea era que ellos querían hacer algo con el ácido poliláctico que sale de las impresoras 3D, que pudiésemos estudiarlo o hacer algo para poder recuperarlo. A mí me gustó mucho la idea, tal cual me la propusieron. Conocí a un profe aquí en la TIC, él es de apellido Howard, él es un excelente ingeniero, hicimos un equipo increíble, obtuvimos unos resultados fantásticos y con esos resultados conseguimos el apoyo de la Decanatura de Procesos, en ese momento la profesora Ángela, y la Vicerrectoría de Investigación de la profe Luisa, y nos permitieron crear un nuevo grupo de investigación para crear esa línea de investigación acá en la escuela. Para hacer cortito el tema, un año después,
nos reconocieron como el mejor grupo de investigación de la escuela por todos los resultados que obtuvimos. Entonces, bueno, muy orgullosa del equipo que creamos. Y este semestre, este año, en enero, comienzo a asumir el reto de la decanatura de mecatrónica. Entonces, yo creo que de toda esta historia, como para realmente contarles que si tuviera una oportunidad como estas, la voy a aprovechar siempre para contarles que la experiencia de entender que los problemas reales no son disciplinares, sino que son complejos, es muy importante porque solo de esa manera vamos a entender que no las personas de una sola profesión van a solucionar el problema. Necesitamos que todos se interconecten. Es muy importante que hayan oídos generalizados, formas de expresarnos generalizadas de manera que todas las personas de todas las áreas del conocimiento nos puedan entender, porque solamente si todos trabajamos en conjunto vamos a llegar a soluciones que sean reales, ¿sí? Que tengan un contexto y que realmente solucionen lo que queremos del mundo y no nos traigan futuras consecuencias como nos ha pasado con Revolución Industrial 1, la Segunda Revolución Industrial, tercera, consecuencias que han venido porque no una sola persona o una sola disciplina no puede verlo todo, ¿sí? Necesitamos hablar entre todos y yo creo que eso es muy importante y es mucho el enfoque que queremos darle a la ingeniería. Es el enfoque que queremos darle a la ingeniería mecatrónica, que además es una disciplina donde se interconectan también muchísimas cosas. Está la mecánica, el control, la computación. Entonces necesitamos, así como en una disciplina se interconecta entre todos los profesionales, finalmente poder lograr esa interconexión. Entonces, qué maravilla. darles un poquito digamos, de la experiencia y poner un poco sobre la mesa algunos temas para conversar. Claro que sí, yo, bueno, wow, la admiraba, ahora la admiro muchísimo más, porque claro, no ha tenido solamente obstáculos propios de su profesión, sino también en la arista personal. Yo creo que el trabajo más complejo y, bueno, que es más demandante es ser mamá, ¿no? 24/7, no hay excusa en ese aspecto. No, es tremendo. Y aparte estar formándose en un posgrado y además tener proyectos personales, habla, ¿no es cierto?, de una persona tan, muy disciplinada, sí, pero que ama lo que hace, porque finalmente ese amor se transforma en una acción de crecer, ¿no? Y también de, como le decía, abrir la puerta a otras personas, porque creo que su historia también motiva a que nuestros oyentes, nuestros auditores y también los que vean esto por la señal, ¿no es cierto?, de Tertulia Académica Virtual por el canal de YouTube, puedan sentirse un poco también representados ante que la vida muchas veces te enfrenta a diferentes obstáculos y uno tiene que ponerse creativo a veces, ¿no es cierto? E ir innovando para poder ir saltando cada una de esas vallas e ir avanzando. Y déjeme decirle que las decisiones que ha tomado el conjunto en sí la han llevado, por supuesto, donde está hoy, pero también a hacer una ventana de nuevas posibilidades donde otros creen también y se proyectan a través de usted. Y este equipo, como dice usted, interdisciplinario, finalmente es el pan de todos los días de hoy, ¿no? Es realmente la mejor solución, el colaborar, el construir en conjunto y crecer. Bueno, si pudiera, me pondría de pie y le aplaudiría. De verdad que sí, porque es que no solamente el hecho de ser un líder, por ejemplo, como persona, sino también como mujer y profesional, pero también como visionaria, porque yo noto que también hay muchos sueños, hay muchas metas que estuvo desde antes preparando, ¿no es cierto? Que estuvo desde antes influenciándose también de otras personas en su centro, ¿no es cierto? En su círculo, y eso también habla, ¿no es cierto?, de una constancia y un deseo que viene más allá de lo momentáneo, sino que ha sabido administrarlo en el tiempo, dosificarlo y, bueno, seguir preparándose constantemente, porque como bien dijo, en el mundo de la academia uno nunca termina de aprender, ¿no? Y Así es. básicamente necesitas demostrar conocimiento.
Entonces también consolido mucho con esa frase de la ETICS. Ojalá también más gente lo pudiera sentir este llamado. Y bueno, dada su gran experiencia, ¿no es cierto? Y evolución, ¿cómo ve ahora? Le hago una pregunta que quizás puede sonar un poco redundante, pero sí me gustaría que los demás pudieran escucharlo a través de usted. ¿Cómo ve este tema de la evolución de la ingeniería, de las ciencias químicas en cuanto a lo interdisciplinario? Porque sabemos que el enfoque es importante, sí, pero ahora que tenemos el impacto de nuevas tecnologías y nuevos elementos que entran, ¿no es cierto?, a este escenario y convergen entre sí, ¿cómo creería que esto se puede enfrentar en cuanto a los cambios, si es que es verdaderamente enfrentar la palabra o es ver nuevas posibilidades? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, no es una pregunta fácil, Lo sé. porque eh, mm, pienso que no es una pregunta fácil porque eh, ahorita yo creo que dentro de la sociedad tenemos un momento de muchísima incertidumbre. Y si pudiese hacer una relación, eh, es como cuando contaba justo hace unos instantes, esa época del año 2000, cuando lanzan el proyecto Genoma Humano, hay mucha ansiedad frente a lo que esta nueva oportunidad tecnológica nos puede traer. Hay mucho miedo porque cada vez que hay un cambio es inevitable, es parte de nuestro ser humano temer a las cosas nuevas. Pero aún así los cambios nos van a traer beneficios, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del proyecto Genoma Humano, con todo el miedo que teníamos en la sociedad y los seres humanos, nos ha traído beneficios. Efectivamente, esto catapultó muchos aspectos de desarrollo de la medicina. No todo lo que pensábamos de manera un poco caótica y llevada al extremo ha ocurrido. Yo creo que pasa lo mismo ahora. Es otro punto o de coyuntura donde sentimos temor por estas nuevas tecnologías que nos llegan, por este cambio de paradigma tan radical que ha sido la Total. inclusión de la inteligencia artificial. Y yo creo que si nosotros pensamos que todo es malo en estas nuevas tecnologías, no Exacto. vamos a permitir a nosotros y a la sociedad avanzar como deberíamos o como nos lo permitiría esta tecnología, ¿sí? Es algo como esa historia que se cuenta de quién se llevó mi queso, ¿sí? Si no nos apropiamos y no somos conscientes que esto nos genera un cambio de paradigma, nos vamos a quedar con el temor y no vamos a avanzar. Cambiar de paradigma significa que va a haber otra idea en la que nosotros como sociedad vamos a ciegas a confiar. Y lo digo desde el siguiente punto de vista. Cuando aparece el paradigma de la gravedad, nosotros en este momento confiamos en que todos los cálculos que hizo Newton y toda la demostración que hizo, que no la vamos a revisar todos los días cada vez que lanzamos una pelota, él tenía razón. La Claro. conclusión es que la pelota que yo lanzo va a caer porque existe la gravedad. Es decir, a partir del momento en que se demuestra este desarrollo científico, nosotros a ciegas vamos a creer en ello y a partir de ello nosotros vamos a cuestionar el mundo y vamos a crear otro mundo y vamos a hacer más cosas. Lo mismo pasa ahorita con la inteligencia artificial, ¿sí? Pero digamos que en este caso hay algo de cuidado, porque no podemos solo partir de que la inteligencia artificial siempre va a tener la razón, como en el caso de la idea de la gravedad, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, si yo a ciegas comienzo a usar la inteligencia artificial, y hablo muy particular de la generativa, en que cualquier pregunta que yo haga la va a contestar de la mejor manera y, mejor dicho, Aristóteles no hubiese podido hacer algo mejor. Si lo hago de esa manera, voy a tener problemas, ¿cierto? Porque voy a terminar con una cosa tan general que no me sirve para nada, no dice nada, ¿sí? Entonces,
Yo creo que este cambio de paradigma nos va a obligar a saber cómo formarnos, cómo pensar, y jamás podemos dejar de lado en que tenemos que tener el conocimiento y la técnica para poder ser críticos y para poder usar esta nueva tecnología y este nuevo paradigma que es el desafío. Entonces, ¿cómo cambiar para poder moldearnos? Pero definitivamente yo creo que vamos a tener más tiempo, más facilidades y abre una puerta a apoyar a la humanidad en algo que no sé si lo pensamos todos los días y que viene ahora a mi mente. Yo creo que a las mujeres no nos ha tocado un camino fácil para Para llegar, nada. digamos, a estar dentro de todos los sistemas económicos, académicos, dentro de todos los espacios. Y como nosotras lo sabemos, eh, estamos viviendo ahora una época en que muchas de las mujeres han decidido no tener hijos. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Todavía las oportunidades no son equitativas. Todavía hay cargas invisibles que nosotros llevamos y que no son consideradas. Y eso hace que nuestro desarrollo se vea un poco aminorado si nosotros pensamos en tener familia. Entonces, la decisión que han tomado muchas mujeres es no tener familia. Yo creo que apoyar a las mujeres en mayor equidad no es algo que la sociedad haga o deba hacer por las mujeres, debe hacerlo por el futuro de la humanidad. Ya acá en Colombia lo vemos, el número de estudiantes en los colegios ha bajado muchísimo. Y no porque los niños estén desescolarizados, es porque el número de niños está empezando a bajar de una manera abismal, ¿sí? El número de estudiantes en la universidad también ha bajado porque el número de jóvenes está disminuyendo. Es decir, que a futuro, ¿sí? Nuestra sociedad puede tener una mano de obra reducida en cantidad. Tal ¿Quién cual. va a suplir toda esa mano de obra? Entonces, si desde ya no pensamos en una tecnología y al tiempo, por supuesto, en oportunidades para las mujeres, porque eso debe ser un compromiso con la humanidad para mantener la humanidad, vamos a llegar a un punto de no retorno. Entonces yo creo que para adicionar un poco a la pregunta, la tecnología también debería apuntar a apoyarnos a la humanidad en esa mano de obra. No es solamente pensar, es que se van a quitar puestos de trabajo, sino a futuro, ¿qué vamos a hacer Por si la supuesto. población sigue bajando a la velocidad que viene bajando? Tal cual, tal cual. Y lo que dice acerca de la supervisión humana, el control que debe existir, son elementos de gran importancia, pero también el hecho de verlo como una herramienta, ¿no es cierto? Como un medio para alcanzar un fin. Y esa herramienta en las manos en que esté es la connotación que le puede entregar. Pero si esto viene a complementar y potenciar el desarrollo humano, por supuesto que hay que verlo como una gran posibilidad y no como un enemigo invisible que enfrentar. Así que concuerdo también con la visión que tiene usted y también el escenario como mujer, ¿no? Porque finalmente el mundo de la academia, por desgracia, no es ajeno por completo a esta realidad de que muchas veces nos hace falta espacio, ¿cierto?, para visibilizar lo que estamos haciendo. Sí, yo creo que hemos avanzado en muchísimos aspectos. Eh, Hay espacios en los que uno como mujer se siente muy, muy apoyada. Yo creo que por eso también decía un poco al inicio, la escuela tecnológica ha sido como un gran abrazo. Tal cual. Pero aún así hay escenarios y en todos estos años que llevo dentro de la vida profesional he escuchado muchas cosas que Me todavía imagino. suenan descabelladas para esta época, pero todavía se dicen. Yo he Sí. escuchado cosas como, no, eso pasa muchas veces. O he escuchado cosas como las mujeres que llevan a sus hijos un día a la oficina y no trabajan. Eh,
pero pues bueno, son cosas que, digamos, dentro de la sociedad van a ir seguramente cambiando. Esperemos que Esperemos. todo funcione mucho mejor. Sí, totalmente. Y creo que una como mujer también, si es que decide ser madre de familia, porque como bien dijo, es una decisión, un derecho que uno puede optar, Así es. concuerdo también en ello, totalmente. También tiene esa misión de educar a las nuevas generaciones en torno a que tengan esta forma de pensar más abierta, ¿no es cierto?, más democrática y finalmente que se adapten a la realidad de hoy en día, porque lo que decía del fenómeno de la pirámide invertida, esto de este fenómeno demográfico, ¿no es cierto?, donde tenemos personas de mayor edad, ¿no es cierto?, abundante y jóvenes en menor proporción, es algo que tenemos que enfrentar, si bien es cierto en Europa ya llevan un poquito el pionero porque son países muy envejecidos, pero a Latinoamérica ya le está llegando también este fenómeno, entonces el educar también una en su aula de clase o educar dentro de su propia casa es una misión que una tiene 24/7 también y una responsabilidad enorme que uno asume por sobre sus propios hombros. Entonces, me parece fenomenal que la ETIC, por supuesto, la tengan usted liderando, ¿no es cierto?, una facultad, porque ese pensamiento que usted demuestra, ¿no es cierto?, a través de esta conversación y también de toda su agenda de proyectos, por supuesto, es lo que nos va a seguir llevando al pleno desarrollo del siglo XXI, XXII, XXIII y en adelante. Así que también espero que sus grupos de trabajo se sigan consolidando y pueda encontrar más gente que piensa como usted y que construye y no deconstruye, que es finalmente una de las cosas más terribles que tenemos como humanidad. Así que aquí nos vamos acercando un poco a la recta final de la entrevista y me da un poco de pena, un poco de lástima, porque lo estoy disfrutando muchísimo. De verdad que sí, cuesta encontrar mujeres como usted que tengan tanto conocimiento y tanta experiencia, pero a la par una calidad humana como la que demuestra. Porque muchas veces o hay de uno o hay de otro, pero no hay un equilibrio. Entonces, lograr ese equilibrio también creo que es una de las misiones más difíciles que tiene que asumir una. Así que desde ese punto de vista también hay otra razón por la cual admirarle, por supuesto. Gracias. Entonces, a lo largo de su carrera ha sido como casi una montaña rusa, ¿no es cierto? Ha habido desenlaces que quizás no se esperaban al principio, escenarios que yo creo que también han hecho de que construya todo desde lo interdisciplinario, porque claro, como ha estado desde diferentes puntos y ha ido en un camino que a veces no se creía en un principio que podía terminar así, bueno, ahí viene la clave del éxito, ¿no? Esta típica frase de ¿cuál es la clave de tu éxito? No sé si finalmente sea solo una clave, quizás son más elementos que convergen entre sí, pero dado su posición ahora como una figura de autoridad, de control, ¿cuál es la clave o las claves que potencian entonces este desarrollo sostenido en el tiempo que ha mostrado y tan increíble a lo largo de toda su trayectoria? ¿Cómo es eso? ¿Qué hay detrás? Cuéntenos. Yo pienso que es muy importante confiar, confiar en que lo que se está construyendo en cada momento va a venir en el futuro la hora en que se va a usar y confíen en que su formación, las experiencias que tienen, los éxitos, pero también los errores y los fracasos los van a hacer muy, muy fuertes. Porque cuando se mira en retrospectiva hacia atrás, solo cuando se está muy adelante, uno puede voltear, mirar hacia atrás y decir, todo se conecta. Claro, Absolutamente todo lo que viví, todo lo que me esforcé, todo lo que estudié, todos los errores de los que aprendí, hoy se conectan porque lo necesito todo y sin toda esa historia que venía atrás y sin todo ese camino, no hubiera jamás llegado hasta donde estamos. Entonces, mi mensaje con todo el cariño y con todo el amor del mundo y toda la esperanza en todas aquellas personas que nos escuchan y que van a ser el futuro de la sociedad, confíen en que lo que están haciendo en este momento
va a servirles en el futuro y lo van a necesitar. Confíen, confíen y nunca se cansen, ¿sí? Entonces, vamos como sociedad hacia adelante. La academia es la cuna, pero nosotros no siempre nos quedamos en la cuna. Hay que salir, hay que hacer mundo, hay que aprender del mundo. Volver a la academia es encantador, pero hay que abrirse al mundo, hay que conocer el mundo para que realmente todas esas experiencias luego se conecten y los hagan increíbles personas, increíbles profesionales. Claro que sí, el mensaje que entrega es potente, por supuesto, conmueve también, bueno, desde el punto de vista de que muchas veces uno cree que los errores, finalmente, si bien es cierto, uno cree en ellos, bueno, crece a través de ellos, ¿no es cierto? Aprende, pero sí a veces te pesan más que los éxitos. Entonces, el mensaje que da usted yo creo que replantea también a los jóvenes que escuchan esto, que a veces dicen, uy, ese tropiezo me sigue pesando en mi presente y en mi futuro. Verlo más desde la arista en que usted dice de que todo por completo te hace ser a ti como persona y tener tu identidad propia. Y gracias a esas caídas también es que llegaste a este punto. Entonces, me parece muy valioso, sobre todo teniendo en consideración que tiene muchísima experiencia, muchísimos éxitos y que también ha hecho, bueno, proyectos desde lo que nos decía de la goma de mascar, que me parece fascinante. Todavía como que sigo en mi mente tratando de entender un poco cómo fue ese proceso creativo, porque yo creo que tuvo que haber sido muy divertido, no sé, me Sí, sí, imagino. sí. Creatividad full. Ahora dirigir, claro, una facultad por completo con todos los desafíos que presenta y ese semillero, o sea, finalmente todos esos proyectos que yo creo que lo que más la define es que usted es una persona muy creativa, muy innovadora y muy pionera en lo que hace. Entonces, la felicito, por supuesto, y ojalá también a futuro poder hacer, yo a título personal ahora, aunque sea la mitad de todo lo que usted ha hecho por ayudar a las personas y por crecer también en conjunto. Me parece fascinante. Y muchísimas gracias, por supuesto, por este tiempo que nos ha dedicado, porque sé que tiene una agenda colapsadísima. Yo creo que su agenda ya está por tirarse por la ventana. Un poquito, ¿no? No, ustedes muchísimas gracias por la invitación. Disfruté mucho esta conversación y esperamos que no sea la primera, no sea la última, sino la primera de muchas conversaciones que podamos tener. Sí, por supuesto. Ahora, hay una pregunta que nos reservamos solamente para los invitados más especiales. Aquí es donde yo le hago la pelota. No, no es cierto. No, pero es verdad que a mí me da curiosidad, honestamente. Y quizás es simple, pero tenía que hacerla. ¿Cómo se ve de aquí a 5 o 10 años más? Y con esto nos despedimos con usted. Me da curiosidad, no podía irme sin preguntarle, porque ha hecho tanto que no sé. Bueno, yo creo que es importante el relevo generacional. Yo creo que sentarse uno en el carro y pensar que va a estar toda la eternidad, no, porque también van a llegar ideas nuevas para la Por decanatura, supuesto. van a llegar ideas nuevas de liderazgo. Entonces, de aquí a 10 años, a mí me encanta el campo. Ah, Yo mira. con mi esposo tenemos una finca y esperamos en 10 años poder estar allí sembrando y haciendo muchas cosas en la zona rural. Eso me gusta mucho. Me parece fantástico el amor por la tierra, una de las cosas más preciosas como dones humanos, ¿no? Mira, no me Así. imaginaba esa respuesta. Muy, muy, muy de usted, muy creativo, muy bonito. Qué hermoso. Muchísimas gracias, doña Isabel Castellini, por Gracias. fue un verdadero honor. Bueno, y extendemos también, por supuesto, los agradecimientos a Letic y a su facultad, que esperemos seguir en contacto y seguir con más proyectos porque se vienen grandes cosas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y esto fue Únicamente Tertuleando, un capítulo muy especial que creo que nos llenó a todos los corazoncitos un poco, nos hizo sentido y también, bueno, emocionarnos también y representarnos a través de las palabras aquí de la decana. Los invitamos a escuchar, por supuesto,
nuestros siguientes episodios. Vamos a estar los días sábados subiendo y también se vienen ahí sorpresas. Quizás los encontremos más de una vez a la semana, quién sabe. Muchas gracias. Mi nombre es Ivanier Hermosilla Llanes. Soy la directora de IDIA de la UNICAP. Y esto es todo. Lastimosamente tengo que decir esto es todo. Nos vemos en la siguiente señal. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.